Hola amigos de Ajedrez Capablanca, soy el maestro internacional Julio Boudi y deseo que este canal les ayude a mejorar su juego, esperando transmitirle nuevos conocimientos. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. A Kasparov le impresionó. A usted no. Tremenda falange de peones lanzó la Bordunay contra McDonnell en la cuarta partida que celebraron en Londres en 1834. Philidor seguramente estaría encantado con una oleada de peones tan fantástica que claramente a usted también le impresionará. No debe de dejar de ver esta partida. Una obra inimitable de las posiciones más notables del siglo XIX. Posición de 3 peones en línea en la segunda fila, peones del negro, que jamás nadie ha vuelto a realizar. Vamos a ver esta interesante cuarta partida del match entre McDonnell y la Bordunay, que comenzó con una defensa siciliana E4, C5, caballo F3, caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4, y ahora la Bordunay jugó E5. La Bordunay hace un movimiento que se convirtió en el punto de partida de una variante desarrollada 150 años después, o más aún. En otra partida, en la 12ª partida del match de estos dos colosos del ajedrez, continuó el negro con el cambio caballo por D4, que actualmente sabemos que es un error, puesto que las blancas centralizan su dama con dama por D4. Caballo C6 fue la respuesta de McDonnell. Este cambio permite al negro llevar un peón del flanco al centro. Pero, ¿qué pasa? Que en tiempos anteriores a Steinitz los jugadores buscaban un desarrollo rápido y al ataque, y no prestaban atención a matices de la posición como, digamos, la debilidad de la casilla D5 o el peón retrasado en D6. Hoy en día sabemos perfectamente que el salto del caballo a B5 es lo más empleado. Después de caballo por C6, lógicamente, B por C6, el peón del flanco ha venido hacia el centro para apoyar en un futuro el avance D5. El blanco jugó alfil C4, con lo cual pone presión sobre la casilla D5, impidiendo dicho avance del negro. Estos jugaron caballo F6, nuevamente un desarrollo que pone énfasis en la amenaza D5. Lowenthal en este momento sugirió el desarrollo del alfil A6, a lo que el blanco debe continuar con caballo D2. La idea de Lowenthal, por supuesto, era que después de alfil por A6 seguiría dama A5 jaque, recupera el alfil y se queda en una posición muy jugable por parte de las negras. Pero después de caballo D2 seguiría alfil por C4. O de lo contrario, si ellas pretenden la misma idea de Lowenthal de llevar la dama a A5, sencillamente el blanco juega en roque corto, caballo F6 y dama E2, con lo cual forzaría más o menos el cambio de alfiles de casillas blancas y el blanco quedaría en una clara ventaja posicional y de desarrollo. Después de alfil por C4, caballo por C4, dama E7. En roque corto, dama E6, B3, caballo F6. Y ahora con alfil B2, las blancas retienen alguna ventaja. Tienen dos piezas desarrolladas, han realizado el enroque, están atacando el peón central de E5 que debe ser defendido
pero de todas formas el blanco conserva una ventaja en esta posición. Regresemos a la partida con caballo F6, sigue alfil G5, un movimiento dudoso e inútil, además de antiposicional. ¿Por qué cambiar este alfil en este momento tan temprano? Sin embargo, la jugada que hubiera sido mejor era enroque corto, que parece mucho más lógica, y esperar los acontecimientos centrales. Sin embargo, tal vez en su concepto del ataque, alfil G5 era la jugada apropiada. Sin embargo, el negro ahora jugó alfil E7. El blanco jugó dama E2. Una jugada de valor dudoso. La propuesta que se ha hecho en este momento es el desarrollo caballo C3, que condiciona una lucha equilibrada. Luego de dama E2, el negro respondió con D5 y alfil por F6. Esto es un serio error. Ya él fue a G5 con la idea de cambiar ese caballo y lo ha realizado. Las blancas podrían haber simplificado la posición de una manera ventajosa por medio de E por D5, C por D5 y ahora alfil B5 jaque. Luego de alfil D7, caballo C3 y su posición no está nada mal. Pero después de esta jugada, alfil por F6, sigue alfil por F6, alfil B3. Siguió el encuentro con enroque corto y el blanco con enroque corto. La Bordunay ahora hace A5, un movimiento que tiene dos objetivos: amenazar A4, atrapando el alfil, y alfil A6, ganando la calidad en esa diagonal. Por lo tanto, aquí el blanco respondió, para evitar esa amenaza de momento, E por D5 y C por D5. Y ahora torre D1. Continúa el juego con D4 y un error estratégico nuevamente de las blancas, C4. Aparentemente este es el error decisivo de la partida. ¿Por qué? Puesto que con este movimiento se deja a los peones blancos, negros en su mayoría, avanzar por las casillas blancas libremente, lo cual será difícil de bloquear cuando empiecen a ponerse en marcha. Lo mejor hubiera sido el desarrollo caballo D2 y esperar los acontecimientos, aunque después de G6, C3 y alfil F5, las blancas están inferior. O pueden observar que el blanco tiene que luchar en esta posición contra la pareja de alfiles y los peones centrales, algo peligrosos, que restringen mucho el juego de las blancas. Además, las negras tienen la posibilidad de continuar con un posible avance A4 y A3, lo cual le daría una tremenda ventaja en el ala de dama. Así las cosas, C4 no es lo mejor. Siguió el negro con dama B6, alfil C2. Está intentando, lógicamente, bloquear los peones y fundamentalmente, como están en juego de ataque, la fundamental amenaza es dama E4 con mate o la torre de A8. Pero eso es una jugada bastante ingenua en el sentido de que con alfil B7 rápidamente fue contrarrestado por la Bordunay. Ahora continuó con caballo D2 y torre de A E8. Aquí tenemos que hacer un paréntesis en esta posición. Lógicamente el negro está bastante bien, mucho mejor, tiene la pareja de alfiles, peones centrales
en mayoría que pueden posteriormente avanzar peligrosamente. Sin embargo, debemos tener presente que no debemos ser codiciosos e ir por ventajas materiales como pudiera ser dama por B2. Esto es un error que hubiera tirado toda la ventaja que tienen las negras. Seguiría dama D3, con lo cual se amenaza mate con dama por H2, que es defendido con G6. Pero ahora sigue torre de A B1 y las negras tienen que jugar con precisión para poder empatar y no perder este juego. Con E4 es la mejor continuación, caballo por E4 y alfil por E4. Después del cambio indirecto de damas, torre por B2, alfil por D3 y alfil por D3, la posición posiblemente finalizaría en tablas. Por esa razón, torre a E8 es la jugada correcta que va a permitir que las torres apoyen los peones en su avance. Caballo E4, a lo que fue respondido con alfil D8. También hubiera sido bueno alfil E7, impidiendo el avance que siguió en la partida, pero a la Bordunay no le preocupó que después de alfil D8 le hicieran C5, puesto que ahora dama C6 está presentando la amenaza F5 con una amenaza de mate en G2 a través de la diagonal. Luego de F6, ahora el alfil fue a E7, con lo cual está amenazando aparentemente el peón de C5, que para ello fue defendido con torre a C1. Y ahora F5. Es lógico que este avance le dé a las negras una ventaja y que sea el principio del fin del primer jugador. Pues de dama C4 jaque, rey H8 y alfil A4. McDonald va directamente a por la calidad, dama H6 y alfil por E8. Esto es un error como consecuencia de su idea de ganar la calidad. Sin embargo, la última posibilidad de las blancas de tratar de agudizar algo de juego era caballo D6, pero después de alfil por D6, alfil por E8, no se puede o no se debe en este momento capturar C por D6, puesto que las negras entonces retiran su torre a C8 con una posición ganadora, puesto que la torre de C1 va a estar bajo el fuego de la dama y de la propia torre de C8. Por lo tanto, alfil por E8 hay que capturar esa torre. Sigue alfil C7. Las negras tienen calidad en contra, pero después de C6 y alfil C8, su posición es completamente ganadora, o por lo menos con una amplia ventaja. La amenaza de E4 es muy poderosa, puesto que abre la diagonal del alfil de C7 conjuntamente con la dama, que pudiera entrar en H2, así como puede crear un peligroso jaque con la dama en E3, abriendo demasiado el enroque de las blancas. Volviendo a la partida, el blanco capturó la torre alfil por E8 y siguió F por E4. La avalancha de peones pasados barre todo a su paso, como el caballo de Atila, que arrasaba por todos los lugares donde pasaba. Siguió C6. En lugar de ese movimiento podríamos considerar dama B5, pero a ello sigue alfil A6. Este alfil está defendido lógicamente por la dama de H6. Dama C6 proponiendo el cambio, E por F3, G por F3, pero ahora la dama entra en E3, dama E3 jaque, rey H1, alfil E2, y todo concluye para las blancas. Esa amenaza de alfil por F3 podría ser detenida con alfil H5, pero el negro tiene
la respuesta dama G5, alfil G4 y ahora H5, lo cual les garantiza una ventaja ganadora. En la partida el blanco había jugado C6 y la respuesta fue E por F3, ahora torre C2. Las blancas también pierden con las siguientes continuaciones, tanto C por B7 debido a dama E3 jaque, rey H1, F por G2 y después de rey por G2, torre F2 jaque, rey G1 y torre E2 jaque con mate en tan solo unos movimientos. La otra continuación sería G por F3, pero de nada vale, puesto que también la incursión de la dama a E3 decide. Dama E3 jaque, rey H1, dama por F3 jaque, rey G1 y se incorpora la torre a F5, amenazando un mortal jaque en G5, que si es defendido con H4, entonces la torre pasa a F4 con la amenaza de torre G4 y pocas jugadas le quedan al rey del blanco. En la partida jugaron torre C2, dama E3 jaque. Este jaque es muy molesto e incómodo para el blanco y muy fuerte para el ataque. Rey H1, alfil C8. El alfil cambia de diagonal para que no sea además capturado. Alfil D7 y ahora F2. Esta jugada fue algo floja por parte de la Bordunay, quien está pensando que ganaba con él. Sin embargo, la jugada del avance del peón a D3 era mucho más fuerte. Después de dama B3, D por C2, la posición está completamente perdida. Dama por E3, C por D1 igual a dama y aquí están para abandonar. Después de F2 siguió torre F1, pero nuevamente el negro toma las riendas de la partida con D3, torre C3, alfil por D7, C por D7, E4, amenazando ahora dama E2 con efectos devastadores, dándole paso al peón de E4 hacia E3, etc. Las blancas jugaron dama C8, amenazando dama por F8, pero esto fue fácilmente rebatido por la Bordunay con alfil D8, dama C4. O también podían haberse defendido con torre de C a C1. D2 hubiera sido el avance decisivo y después de torre de C a D1 seguiría dama F4 con la amenaza tanto de alfil C7 con mate en H2 como de E3 con la terrible amenaza del peón a E2, con lo cual era una posición para abandonar igualmente. En la partida jugaron dama C4, dama E1, torre C1 y D2. La dama claramente no puede ser capturada puesto que hay dos peones que la defienden y entrarían a dama. Sigue dama C5, torre G8. Aquí podemos señalar que dama C5 está poniendo en duda la victoria de las negras por la captura de la torre en F8 que se retiró a G8. Siguió torre D1, E3. Después de dama C3, las blancas se encontraron con el sacrificio dama por D1, torre por D1 y E2. Con lo cual, después de esta posición, las blancas abandonaron. ¿Qué clase falange de peones? Esta posición de 3 peones en la sexta fila, peones negros en la sexta fila, que yo sepa, no ha sido repetida nuevamente en el ajedrez. No sé tampoco si con las blancas hayan ubicado 3 peones en la séptima fila logrando una victoria
tan maravillosa como esta. Espero que esta partida le haya impresionado como le impresionó a Kasparov, que fue una de las partidas que lo enganchó definitivamente para seguir adelante con ese gran talento que nos dio la diosa Kaisa en el ajedrez. Muchas gracias por su atención, espero que le haya sido de utilidad. Si es así, recuerden, suscríbanse, denle like, denle a la campanita para recibir el vídeo en el momento de su publicación y nos vemos en otro vídeo de Ajedrez Capa Blanca. Chao.